Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Las Mangas del Chaleco. Hoy visitamos otra vez la provincia de Catamarca. Aquí nos vamos a entrevistar con un politólogo y un referente latinoamericano. Él viene de Estados Unidos. Quédate allí que ya comienza esta gran entrevista como te tenemos acostumbrados acá en Las Mangas del Chaleco. Estamos con un especialista, un politólogo, un referente, no tan solo de América Latina, sino de toda América. ¿Por qué? Porque el invitado de hoy es de Estados Unidos. Está con nosotros Richard Snyder. Ustedes me preguntarán quién es. Es una gran persona, primero, porque lo conocí haciendo otra entrevista y desde allí me interioricé a través de su trabajo, su investigación y su talento para poder descubrir esos conceptos que nosotros tratamos de hacer acá en Las Mangas del Chaleco. Hoy vamos a hablar de un tema especial. Vamos a hablar de política, pero desde otra perspectiva con un experto. Richard, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Ingrid por la invitación. Un gusto estar aquí contigo en Catamarca. Profesor, por supuesto, a la Universidad en Boston. Además, sos referente en América Latina y el Caribe por tu análisis y, por supuesto, tu trabajo en lo que es la política en distintos lugares. Claro. Y hablas excelente el castellano. Ah, bueno. Tengo más que 30 años hablando castellano. Nada más y nada menos, como yo siempre digo. Sí, no, mucha experiencia, sí. Y me va mejor ya con el tiempo. Tengo un mes acá en Argentina, así que un mes sin hablar inglés, imagínate, básicamente. ¿Y qué tal te pareció? Porque vas pasando por distintas provincias. Yo le cuento a la gente que yo lo conocí en otra provincia haciendo una entrevista y ahora estamos en la ciudad de Catamarca. Lo conocí en Santiago y me vine a Catamarca a entrevistarlo. Claro. Y pasé anoche por Tucumán, pero lamentablemente no fue posible en este viaje conocer Tucumán, aunque me encantaría. Sí. Me di cuenta que Tucumán, como Rhode Island, trabajo en Rhode Island, es al lado de Massachusetts, 1 hora de Boston. Se llama la Universidad de Brown, como Morón, Brown. Es una universidad más vieja que el país. Se fundó la universidad en 1764. Ajá. Y el país 12 años después, así que tiene muchos años. Pero es el estado más pequeño del país y veo que Tucumán es segundo más pequeño. Sí, pero más densamente poblado. Ajá, tiene más gente viviendo allí, ¿no? Exacto. Así que es lindo. Bueno, Richard, la verdad que a mí me sorprende cada vez que leo y cada vez que sigo a personas como vos que estudian a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque uno acá en Argentina generalmente tiene la visión y el concepto cuando estudia de mirar o hacia Estados Unidos o hacia Europa, pero no sabemos que también nos investigan y nos analizan a nosotros. Por supuesto. Tiene una larga historia en mi país. Yo soy especialista en lo que se llama la política comparada. Y básicamente en Estados Unidos eso quiere decir que alguien que estudia la política de otros países, no de Estados Unidos, aunque también doy clases sobre mi país. Y eso surgió por muchas razones, pero es vinculado con el tema de ser un país superpotente, que tiene intereses geoestratégicos de poder por todo el mundo. O sea, donde va la política extranjera, o sea, pensamos, por ejemplo, tantos países, tantas ciudades de América Latina, hay una plaza Kennedy. Hasta en Bogotá, Colombia, hay todo un barrio Kennedy. ¿Por qué se llama Kennedy? Bueno, venía Kennedy en 1962 para entregar plata para construir el barrio. Parte de la Guerra Fría. Así que cuando la política del país es así, globalizado, tiene que tener conocimiento globalizado también. Entonces invirtió en eso. Claro. Lamentablemente ahora hay un momento, no sabemos hasta qué llega, de encerrarnos mucho con el gobierno actual, el gobierno de Trump. Cortar financiamiento para estudiar el resto del mundo. Una ola de ver más al ombligo en vez de ver para afuera. ¿Latinoamérica está conectada políticamente? ¿Hay sucesos que suceden? Claro, bastante. O sea, hace 7 años tenía el gusto de ir a Paraguay, Asunción, me invitaron para dar un par de charlas. Y la embajada de Estados Unidos
está justo al lado de la Casa de Gobierno, justo al lado. Hasta que la gente dice que hay un túnel, quién sabe, que conecta la Casa de Gobierno del país, de Paraguay, con la Embajada de Estados Unidos. O sea, es un ejemplo de... Pero quizá ya últimamente hablan de que eso está en recesión, se puede decir. Y hay un vacío que más y más, quizá China, países asiáticos, hasta Corea, básicamente China va a entrar y tener más incidencia. Veremos. Cuando ustedes analizan o hacen foco en Argentina, ¿qué es lo que les llama la atención? Porque nosotros tenemos un sistema político propio en lo suyo, digo, pero también un sistema electoral, ¿no? Que lleva a llamar la atención o marcar las alertas. Mira, es un sistema federal y hay 24 provincias. Sí. En Estados Unidos somos 50. México es federal también, tiene 31, más el Distrito Federal. Brasil, se me olvida, 28 creo. Es federal también. Por eso voy a los lugares, porque soy experto, puedo decir, o bueno, estudioso, de lo que es la política subnacional. Es la política, puede ser a cualquier nivel subnacional, puede ser estudiar ciudades, pero provincias en un sistema federal tienen su propia política, su cultura. Los santiagueños tienen una cultura muy fuerte. Sí. Toda la chacarera, y cada chacarera menciona Santiago querido, o sea, menciona o sea, el bombo ligüero, o sea, una identidad muy fuerte. Sí, muy y hay gobernadores, y los gobernadores son figuras muy poderosos. Están hace muchos años, en Santiago del Estero tienen muchísimos años. Ahora está la esposa del antiguo gobernador que estuvo... También, sí. Pero un sistema federal es como tener 24 mini países, se puede decir. Y es lindo conocerlos. A mí me encanta. Y como te digo, o sea, tienen un sistema político de la provincia. Ustedes saben, estaban haciendo entrevistas hoy con ministra de acá. Sí. En Chile, que es un sistema unitario, por ejemplo, no tienen. Recién hay un sistema de intendentes y presidentes regionales, pero no es lo mismo que un gobernador. ¿Cómo ven ustedes lo público, ¿no? ¿Cómo lo analizas vos, Richard, a esto de la educación pública, la salud pública, que tal vez en otros países va cambiando, en algunas... Es más, nosotros tenemos en Argentina países que vienen a Argentina a hacer uso, ¿no? Claro, mira, por primera vez, y todavía no sé por qué, llegando a Argentina, cuando entré hace un mes a CESA, allá en la migración me piden prueba de seguro de salud. Por primera vez. ¿Por qué? Yo me imagino para que no vengo acá para aprovechar del sistema de salud gratuito, no es público. unas modificaciones en este gobierno. Ajá, antes no exacto. hubo. No, antes no. Me pasó hace 14 años con mi ahora ex esposa y mi hija y mi suegra, que ya se murió. En esa época, y llegamos y dice el tipo allá de la aduana, a ver, es cierto, este señor está viajando con su suegra, su esposa y su hija. Sí, señor. Y me dice, tiene que ser un santo. No me pidió nada de seguro de salud. Claro. Pero sí. ¿Ustedes creen que es engorroso tener salud, educación pública? Es muy lindo. Es una tradición muy fuerte en Argentina de la UBA, la educación pública, pero el problema es mantener la calidad cuando no hay plata, recursos. O sea, los profes, si no ganan, van a ir a Ditela o San Andrés o lugares privados, o tener el poliempleo, que hace muy difícil enfocar en la investigación y en la docencia. ¿Qué análisis haces de este gobierno que está implementando de que cada vez haya menos cosas públicas? Es más, tiene una pelea con el Hospital Público El Garrahan, por ejemplo. Totalmente. Con el CONICET, que es de investigación, con las universidades, manifestaciones multitudinarias. Porque el gobierno ve, como el gobierno de mi país, que el sector universitario es la oposición política. Y dicen que está todo politicizado, no es ciencia neutral, así que vamos a quitarle recursos. Y bueno, lo público, o sea, recuerdo escuchar, y no es una persona muy admirable en términos democráticos, el líder del presidente de El Salvador, Bukele, ¿no? Tengo un interesante, como es TikTok de él, que él habla de
de lo importante es tener lo público de alta calidad. O sea, lo público debe ser mejor, o sea, lo mejor que hay, ¿no? Claro, mejor que el privado. Ajá. Y era así, según él, en la primera democracia en Grecia hace 2000 años. Lo público era mejor, de calidad mejor, no lo privado. Y valorarlo, si se pierde eso como de cultura, en mi país es muy desvalorado lo público. Y sería una pena para Argentina perder eso. Pero bueno, es complicado, o sea que cuesta los recursos, Sí. y ahora si va a sobrevivir 3 años más seguro de golpes fuertes Sí. del gobierno nacional. Si harías una comparación con los países vecinos, no sé, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ajá. hasta Brasil, Sí. y si nos fuéramos un poquito más arriba, Perú, Ecuador, ¿qué análisis harías de estas políticas públicas que se llevan a cabo en la Argentina? ¿Cómo compararías, no? La tradición de educación gratuita, pública y de alta calidad en Argentina es única y se está perdiendo, sin duda. De salud pública eso no puedo decir tanto, pero también. Y bueno, también hay un tema de migración, obviamente, que conozco mucha gente de los países que mencionas, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, que vienen a trabajar acá, pero también para aprovechar la universidad. Y no solo la UBA, la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Pasa eso en otros países o es tan solo en Argentina? Pasa, por eso el gobierno de mi país ahora está amenazando en reducir mucho las visas de estudiantes de todo el mundo. O sea, en este momento de cerrar. Es difícil cerrar, o sea, hay olas en la historia de apertura al mundo, Sí. bueno, mi país, y de cerrar, de aislamiento. Es un momento de intentar aislar, pero es muy difícil ahora aislar. Es muy complicado. Todos estamos conectados Sí, con está las todo. redes, la comunicación, los flujos de gente, aunque eso está reduciendo. Sí, y la Argentina, bueno, no sé si hay tanto esta ola de anti-migrante, quizá, no sé. Y tal vez estén trabajando en eso porque el presidente tenía intención, pero todavía no hay un proyecto firme con respecto a este tema, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir escuchando a Richard, a su análisis, a esta cosmovisión que tiene de América Latina y el Caribe, una persona que viene, por supuesto, de Estados Unidos y que está de visita acá en la Argentina y también de su estudio. Ya vamos a estar hablando. Los invito a una pausa, ya volvemos. Seguimos en esta entrevista, en esta charla, por supuesto, que tenemos con Richard Snyder, que es de Estados Unidos, de la Universidad de Boston y también analista político, por supuesto, de toda Latinoamérica. Richard, ¿qué opinión tienen de los argentinos afuera? Yo recuerdo al Papa, por supuesto, Francisco, ¿no? Al Sí, Papa claro, argentino, claro. que cuando él hablaba de Argentina decía, son muy agrandados los argentinos, deberían ser un poco más o menos modestos, Sí, o sí, más sí. modestos, perdón. Sí. Entonces, ¿cómo se nos ve a los argentinos? Bueno, para ser sincero, en el resto de América Latina, en Sí. México, en Colombia, sí tiene esa reputación, perdón, la argentina de ser un poco presumida, que piensa mucho. Claro. Pero acá, me imagino que se dice eso sobre los porteños, más que todo, que Sí. son así, la gente, los jujeños, salteños, tucumanos, catamarqueños, es otra cosa la provincia, otra pero cosa. bueno. Desde Estados Unidos y lugares que hablan inglés, no conocen mucho sobre Argentina. Hasta que yo diría la mayoría de la gente en mi país ni saben dónde está. ¿Sí? O quizá América Latina ni saben, no pueden ubicarlo. En serio. Ujú. Y eso que tenemos personas destacadas, que para nosotros, imagínate, los nombres cuando yo te digo Argentina, ¿de qué te acordás? ¿De qué nombres? Bueno, de allá obviamente el fútbol y Messi, antes Maradona, el Papa obviamente para la gente católica, Sí. dando cuenta que en mi país los católicos no estoy seguro, pero
mucho, Y ahora tienen 20 y un papa. 25% de Estados Unidos, sí. Claro, Sí. por más que haya residido muchos Sí. años en Perú, es Claro, de Estados Unidos. pero el país no es un país católico, No, así no, que por- no importa tanto. Ajá. Quizá, ¿Se habla del tango? No. ¿No se le sí, identifica puede así? ser el tango, algunos. ¿El algunos. folclore no? Nada. Bomba Legüero, no, menos. Menos. Claro. El Indio Forlán, no. Nada. No, bueno, yo hablo de él. Claro, es. Tengo un bombo de Forlán. Sí. Es la única cosa que tengo en ¿Y común con comidas? Shakira, creo, que ella tiene un bombo de Forlán también. Qué lindo. No, la comida es carne, quizás saben Claro. algo de eso. ¿Vino? ¿Se hablan de los vinos? Quizás el vino, claro, Ujú. el vino, la gente que conoce de vino, de Mendoza, Sí. de otros Bueno, lugares. ahora que estás en Catamarca, de probá Salta, de vino de Catamarca, altura. claro. Y cuando vayas a Tucumán, seguro probás. También. Tenemos una ruta del vino. Sí, sí, pero de afuera no sabe de eso, Nada. solo el Mendoza. Aparte de eso, Milei un poco como un libertario. Sí. O sea, la gente libertaria están entusiasmada porque hay un presidente libertario. Y este boom de la motosierra y de que se presentó a Trump y estuvo Claro, un hasta con momento, Elon Musk en su momento. claro, así de poner la lista de todas las agencias del gobierno Sí. y a decir, fuera, Claro. sacando todo, Claro, claro. fuerte. Sí, fue una tendencia en redes que fue Sí. muy fuerte, ¿no? Sí, sí, eso sí. El litio quizá un poquito, porque hay un pie del triángulo de litio, Chile, la parte de Atacama, Sí. Argentina, Catamarca, Jujuy, Salta y Bolivia, el sur de Bolivia, Uyuni. Ese es el triángulo de litio. Hace rato hablábamos de la educación. ¿Es reconocido el profesional argentino, el recibido acá en Argentina, en otros países? Tal vez en América Latina, sí. Afuera dudo. O sea, como antes la UBA, o sea, la UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín, tengo a colegas queridos, es público, muy bueno, pero ahora muy difícil. Claro. Muy difícil por los golpes en contra de CONICET, porque los profes no viven del sueldo de la universidad, Claro. tienen el sueldo de CONICET y eso está parado. Con la Claro. inflación ya no llega. Y ¿Qué recomendaciones les das? Vos haces muchos congresos y charlas Sí. a los adolescentes, a los jóvenes estudiantes, hablando sobre política y demás, y vos haces algunos tips de reconocimiento, de consideración para tener en cuenta a la hora de entender a la política. yo creo que primero sería bueno que le interese la política. O sea, le interesa. ¿Crees que hay jóvenes que cada vez le interesa menos la política? Sí, porque lo ve como una porquería. ¿Para qué ser política? No, si no ¿Y tiene... por qué crees que sucede eso? Que Eso vos va entendés. mano a mano con la desvaluación de lo público. Porque la idea de competir en la elección, de tener un cargo en el gobierno, a fondo es el servicio público. Son servientes públicos, los burócratas y los políticos. Si todo lo público es una porquería, ¿para qué hacer eso? ¿Está bien ese análisis o deben inmiscuirse más para tener un criterio formado las personas que hablan de política? Digo, los jóvenes se dejan llevar por tendencias en redes y tal vez no lo analizan un poco más al concepto de política. Y lo importante, creo, quizá a gente que le gusta el poder, bueno, pero también tener modelos de gente ética, que con un compromiso a servir al público. O sea, si no jala gente así a la política, pues ya no es para gente que tiene valores, o sea. Sí. Tenés algunos libros escritos. ¿En qué te inspiraste para escribir cada uno de esos? Me digo una cosa, un gran mentor mío, fallecido, Juan Lins, siempre dijo, la calidad de la política depende de la calidad de los políticos. Y si los políticos no son de calidad, pues ya. ¿No hay políticos de calidad acá en Argentina? ¿Cómo lo ves? Me imagino que sí hay, Sí, sí hay, tiene que ser. sí. Yo no, ustedes, no sé. Si no hay, es una tragedia. En mi país hay menos y menos. Menos y menos. ¿Y qué le recomendás a los estudiantes cuando vas a esas charlas, esos conversatorios que tenés con ellos? Escuchar y tener curiosidad y preguntar. Y si te interesa, acercar a la ponente, decirle después, hola, me interesa lo que haces. Hacer una conexión directa, humana, si pueden.
Ajá, ¿vos crees que las inteligencias artificiales que se implementan y los chicos cada vez lo utilizan más, te aleja de ese modelo que vos le decís llegar, ser parte, preguntar? Sí, sin duda, sin duda. O sea, estás hablando de todas las clases virtuales, no presenciales. Y es una pérdida. Puede ser una mezcla, pero por lo menos que se juntan al principio y una vez más juntos, no de lejos. No de lejos. Sí. Bueno, estamos con Richard Schneider conversando de política, conversando de la actualidad latinoamericana. Yo te propongo una última pausa y volvemos ya con él. Seguimos en la entrevista con Richard Schneider, quien, por supuesto, está visitando el país de Argentina, ha estado en distintas provincias y ahora en la ciudad de Catamarca nos entrevistamos con él. Richard, hay un estudio muy interesante de usted que viene hace un tiempo que tiene que ver con el litio en la Argentina. Claro. ¿De qué se trata? Cuénteme. Como saben, o quizás no saben, Argentina tiene una oferta muy importante de litio, reservas en Jujuy, en Catamarca, Salta también. Mucha inversión recientemente. Primera empresa de extraer litio. ¿Y para qué se usa el litio? Para la transición energética global. O sea, para dejar de usar vehículos de nafta y usar vehículos eléctricos. También para sistemas de energía renovable, energía eólica, energía solar, se necesita pilas enormes para guardar. Y el litio tiene propiedades que lo hace perfecto para eso, hace casi 100 años. La primera empresa que empezaba a hacer minería de litio llegaba acá, a Catamarca, una empresa estadounidense, se llama Livent, ahora pertenece a Rio Tinto, que es una multinacional inglesa australiana, si no me equivoco. Pero Livent estadounidense intentaba invertir en Bolivia en 94, 3-4 hubo problemas y luego decidieron mejor, más tranquilo, en el Salar del Hombre Muerto, en la esquina de Catamarca con Salta. Claro. Y desde 95, 6 estaban allá, básicamente en la sombra. Nadie sabía mucho de eso. Y eso del oro blanco se empezaba a hablar mucho hace como 10, 12 años. Inversión en Jujuy en 2011, 12, sales de Jujuy, Minera Exar. Y ahora en Salta, mucha inversión interesante. Y de todos los países del mundo, los chinos, coreanos acá, hay una empresa POSCO coreana acá. Ahora el precio del litio ha bajado mucho, porque hubo una ola de sobreoferta, todo el entusiasmo del boom, también la demanda con Estados Unidos y el gobierno ahora que no quiere saber mucho más de autos eléctricos y todo eso. Pero probablemente sube nuevamente, aunque hay un riesgo que el litio se reemplaza con otras cosas que se pueden usar para hacer las pilas, sodio incluyendo, hay pilas de sodio, pero estamos un poco lejos de eso. Y no sé, en Jujuy ha sido como un motor no tan importante de desarrollo, pero más como el branding, el marco de la provincia. El gobernador Morales, el ex gobernador Gerardo Morales, con la lema Jujuy, ¿cómo era? La estrella norte a seguir. Ajá. Por el tema de litio, de la vanguardia y la transición energética mundial. Pero en términos de trabajo es considerable para una provincia, pero todavía no tan enorme. ¿Y financieramente es provechoso financieramente para el ahora país? No tan, bueno, ahora con los precios bajos menos, es más difícil. Lo que a mí me interesa, y estoy trabajando con un colega precisamente de la Universidad Nacional de San Martín, politólogo Lucas González se llama, y a veces con un economista peruano, José Carlos Orihuela, y nos interesa las posibilidades de usar un recurso natural como litio como una palanca para el desarrollo productivo, tanto local, o sea, en la zona donde está la minería, y translocalmente, o sea,
por ejemplo, usando los ingresos, regalías y dinero que cobran impuestos de la minería para invertir en nuevos centros de investigación, de geología, de minería, cosas así. Es muy interesante, ¿no? Ajá. Que no está en la sombra de la minería, pero es una contribución de desarrollo de capacidad educativa y también quizá de producir nuevas tecnologías acá. Está bueno eso que decís, Richard, porque acá en la Argentina y especialmente en esta zona de Catamarca, Jujuy y Salta, se expandió mucho el tema minería, pero no vemos que la ciudadanía, la sociedad tenga beneficios de ese trabajo, Sí. ¿no? Que eso se vuelque a la ciudadanía porque sabemos que es muy invasivo. Sí. Nosotros en Tucumán, Sí. para que funcione una de los yacimientos mineros acá en Catamarca, la Lumbrera, que Sí, es muy claro, grande, claro, sí. atraviesa Tucumán y ha causado muchos problemas que de hecho están en cuestiones judiciales. En Andagalá. En Andalgalá, sí, y atravesó también Tafí del Valle, toda Claro. esta zona por el Bueno, si la corredor, gente ¿no? solo ve los costos y no ve los beneficios, van a estar opuestos, o sea, no contentos. Hay que tenerle como un respeto a la minería, pero también esa ida y vuelta, ¿no? De la producción. Hay muchos temas. Hay la gente que vive alrededor, que puede ser una fuente de trabajo Sí. en lugares donde no hay trabajo, pero también hay costos medioambientales, ¿no? Sí. Que usa mucho agua Ese dulce. ese es el más doloroso, el Sí. medioambiental. Pero si uno tiene la opción, o sea, tener un trabajo o no tener un trabajo, a pesar de que hay un gasto medioambiental, es una elección muy difícil, Es ¿no? un costo-beneficio que hay que poner Sí, en la balanza sí, y sí. hay que tomar una decisión, decís vos. Hay un dicho creo que de una economista inglesa, una mujer hace tiempo, que hay situaciones de pobreza en donde lo único peor de ser explotado es no ser explotado, porque no tenía un trabajo. Claro, es verdad. Y hay comunidades divididas de gente indígena, lo he visto en Jujuy. Hay gente de Salinas Grande, allá hay muchas oportunidades económicas del turismo. Hay un glamping muy bonito, lo conozco, llegan muchos turistas para ver Salinas Grande, Sí. hay ingreso. Hay ingresos. Y también hay una industria indígena de minería de sal. Así que para ellos ven el litio como no necesitamos eso y si perjudica al turismo y perjudica al sal, aunque los Claro. geólogos dicen que no queremos eso, pero no lo necesitan porque Claro. tienen otras fuentes. Vas a otro salar o la Ross, chica, a un lugar y llegas allá y hay un pueblo y entras y dice, a una letrera enorme, dice, bienvenido a Olaroz Chico, y anfitrión de la minería. Bienvenido a la minería, dicen, Sí. porque ahora hay trabajo, no tenemos que mandar a los niños 2 horas toda la semana para el secundario a Susques, pueden quedar porque construyó la minería una escuela. Claro. Así que es complicado, no es tan sencillo, no es blanco-negro, malos, buenos, no. Hay que analizarlo más. Exacto. Richard, yo te quería preguntar, hay un boom, lo que vos decías recién, de los vehículos híbridos, hay un boom de vehículos eléctricos Claro. y que va a necesitar de este tipo de cargas y baterías, Claro. que es lo que vos estás hablando, pero en Argentina mismo pasa que muchas empresas y firmas internacionales quieren llegar a la Argentina, pero ponen como una traba, digamos, el hecho, primero, de cómo van a cargar estos Claro, vehículos, ¿no? claro. Y segundo, las rutas argentinas, que son otro No, tema. Pero a lo que voy yo, en tu investigación con el litio, ¿cómo ves este crecimiento de los vehículos que ya están ingresando y que están ya a punto, prácticamente están en el puerto, faltan bajarlo, y no se los puede terminar Sí. de usar porque no hay una decisión final? ¿Crees que Sí. hay eso? Bueno, es una cosa importar vehículos eléctricos de otros países, es otra cosa producirlo. Y eso es el gran reto. Dicen desde Belgrano que dijo que Argentina exporta cuero y importamos zapatos, botas, Sí, en vez de hacerlo acá. Acá, sí. Allá está el valor agregado, ¿no? ¿Vos crees que teniendo el litio acá, produciéndolo como es, Muy difícil, vamos a poder muy hacer difícil. los vehículos? No. Muy difícil. Bueno, hay una industria automotriz fuerte en Córdoba. Hubo un intento más a nivel académico de producir pilas Sí. de litio en La Plata. Fui hace un año se llama Unilib, es Sí. un proyecto de la Universidad Nacional de La Plata con CONICET y ITEC.
O sea que estamos muy lejos del producto. Vamos a seguir entonces importando litio para recibir el producto cerrado. Es muy difícil, pero no imposible. Y no hay que soñar, y hay quizá ejemplos pequeños. Un centro de investigaciones nuevas. En Jujuy, con el boom de litio, construyeron un centro de investigación, CIMEJO se llama, en Palpalá. Un lugar histórico, porque allá hubo Altos Hornos, la primera fábrica de eso, gracias, del país, en los años 40. Ahí son los restos, y allá mismo hay un centro de investigación de litio, básicamente. Es pequeño, pero están formando algunos químicos jujeños hasta. ¿Se le puede dar buen uso al litio? Es lindo, me gustaría. Mañana o en esta semana hablo con gente de la universidad acá, de Catamarca, para ver que se han podido vincular un poco con esa nueva industria para fortalecer la capacidad de investigación, entrenamiento de capital humano argentino en esas cosas, que son beneficios. Muy difícil, pero son beneficios. Sí, totalmente. ¿Ves con beneplácito el hecho del uso del litio en los vehículos, por ejemplo, que es lo que más se habla y demás? ¿Va a ser productivo para la Argentina? Como te digo, si sacan solo el litio de acá, lo mandan a China para hacer la pila y el vehículo viene de BYD, de China o lo que sea. No, el valor agregado está en esas cosas, en las pilas y en el auto. O sea, ¿vos crees que las autoridades políticas deberían tener decisiones para que dejemos de ser proveedores de materia prima nada más, que nosotros lo trabajemos Pero acá? eso con el gobierno nacional ahora no. El gobierno nacional es el mercado decide. Y el mercado puede, o sea, si no hay una política de gobierno, el mercado puede decir, bueno, el papel de Argentina es provenir la materia prima, quizá con un poco de elaboración, pero muy poco, y exportarlo, y ya importar, y eso es. O sea, la ventaja comparada hay que construirlo a veces, y para construirlo se necesita política pública sólida, pero no es fácil. Qué importante lo que decís. Esto que él hablaba al comienzo de este programa y decía, yo trabajo sobre el estudio comparado, ¿no? O sea, yo me paro al frente de otros lugares que hacen lo mismo y comparo con mi política en Estados Unidos. En este caso vos me estás diciendo lo mismo con el litio, ¿no? Que hay que hacer esa ventaja comparada, como si, o sea, pararte. Somos proveedores de materia prima. Tenemos que compararnos con personas que lo hacen para poder competir. Si no, vamos a seguir siendo personas que... Si ve la historia de Estados Unidos en el siglo XIX, recursos naturales sirvieron mucho como una fuente de mucha innovación tecnológica, que luego el país exportaba el conocimiento de geología y de minería, que luego Estados Unidos exportaba al mundo, ¿no? Y los recursos naturales pueden ser una palanca de desarrollo productivo, pero que eso pasa solo con las fuerzas naturales del mercado es muy difícil. Necesitas el apoyo de las políticas. Sí, y tiene que ser una política también consistente, no nos va y vienes. 4 años de inversión, luego entra otro gobierno y cierre todo, y luego, no, ahí muy difícil salir con planes, de eso. Por lo menos de 20, 30 años, bueno, que se lo no te puedo decir, pero 4 años no. Es que el reloj político es muy corto. Y el reloj de desarrollo es muy largo. ¿Vos crees que ese reloj político que tenemos los argentinos afecta al crecimiento? Obvio, en todos los países. Pero a veces, o sea, hay un Estado, burocracia, que no responde. Lo político cambia, pero el Estado sigue. Pero nada, acá no. O sea, ¿en Argentina no le importa el crecimiento del argentino? Digo, al político argentino, ¿tiende más a lo personal, a ver cuánto más va a persistir en el cargo? Todos los políticos son así. A unos buenos, o sea, yo personalmente conocí el presidente de Brasil, muy brillante, Fernando Henrique Cardoso, que fue colega mío en la universidad, Ricardo Lagos, y aún Cardoso quería cambiar la constitución de Brasil para ver si pudo quedar 3 términos. Dicen, perdón, no quiero ser grosero, dicen que el poder es como el sexo para los viejitos. Y tal vez sea así, si tienen tanto interés de quedarse en el poder, termina siendo como una droga, ¿no? Porque uno termina siendo adicto. Sí.
a estar en el sistema, a tomar decisiones. Recuerdo que el presidente Lagos me dijo una broma que sube un expresidente a un auto atrás y está como confundido porque no arranca con todo Claro. los escorts y todo eso. Qué bárbaro. Sí. Claro, los de seguridad, los escorts, ¿no? Eso, claro. Tremendo. Sí. Richard, un placer que nos hayas recibido, un placer haberte conocido. Les cuento Muchas a la gente gracias, de nuevo Ingrid, que lo conocí en otra y perdona provincia. por la gripe que tengo, la voz va bien un poco. No, me encantó charlar con vos, hablar, analizar, que seas parte de este programa, que humildemente nos vamos a distintos lugares buscándole otra vuelta a la historia para presentarle a la gente y que le sea interesante. Me alegro mucho haber sido útil y una charla muy divertida. Muchas gracias. Muchas gracias. Para hoy en Las Mangas del Chaleco estuvimos pensando este tema. Carolina Ponce de León nos lo cuenta. Hoy en Las Mangas del Chaleco, la historia del primer director del Teatro Mercedes Sosa, Raúl Armisen, y él nos contó su historia. Es mucha la carga de responsabilidad, porque manejar un teatro es un oficio como cualquiera, qué sé yo, pero haber tenido la responsabilidad de poner en marcha un teatro en esta provincia, donde las expectativas eran muchas y ninguna. En realidad esto había nacido no como un teatro, la idea original era un centro de convenciones, era poco claro la propuesta. Creo que al darme la llave dije, esto tiene que ser un teatro. Y me parece que surgió porque Tucumán necesitaba un teatro de este tamaño. El negocio de la cultura, el negocio del espectáculo, tiene formas en función de la cantidad de espectadores que tengan. Tenés volúmenes y tenés posibilidades de realización en función de que tengas el espacio para realizarlas. Hay quienes hacen espectáculos para 17.000 personas, tienen un club. Hay espectáculos para 650 personas, Talverdi, 750 San Martín, 300 el Birla, el Rosita Ávila. Faltaba el de 1.600. Esos espectáculos que están entre uno y otro. Entonces esa responsabilidad de entender el negocio de la cultura, y lo tengo que plantear en esos términos, como tal, era hacer posible que muchos accedieran, muchos tucumanos tuvieran la posibilidad de ver números que de otra manera tenían que ir a otro lado a verlos. Y de esa manera, con ese criterio, hemos manejado un poco este año. Así que ha sido una responsabilidad, aparte de lo personal, la responsabilidad o el hecho de la presión de sentir que es el mismo trabajo que hacía mi viejo, y que sentía esa carga, es como sentirlo a papá diciéndome al oído, hace las cosas bien, esto se hace así, cuidado con esto. Digamos, ha sido siempre otra carga y una motivación que ha llevado que este grupo, que es el Mercedes Sosa, me parece que arriba a buen puerto. No, lo más difícil es elegir el personal. No. Lo más difícil, el resto es oficio, el resto en función vas diciendo sí o no y te tomas más tiempo cuando tenés que decir que no, porque muchos vienen con muchos sueños y creyendo que van a llenar la sala, y uno tiene la obligación de decir, no, mirá, tu espectáculo es muy lindo, no pongo en función, no pongo en tela de juicio la calidad,
pero no es para tanto público. Tenés que ir a otra sala, etcétera, etcétera. Eso es lo difícil. Lo más difícil ha sido encontrar el personal, que es lo que creo que caracteriza al Mercedes Sosa para dar un buen servicio. Tengo unos técnicos excelentes, administrativos excelentes, todo funciona. En serio, darle forma a todo eso ha sido lo más difícil lejos. Un espectáculo maravilloso, pero si pienso que es para 200 personas, no es para mí. Es Perfecto. elemental. La convocatoria es lo que priorizo. Y tengo muy en cuenta que no sea, por ejemplo, solamente de bailanta, que no sea solamente de rock, que no sea solamente de teatro, la variedad. Yo creo que tenemos muchos públicos y que hay que atender a todos los públicos. El teatro es de todos, literalmente es de todos y para todos. No sé si me marcó, pero más me emocionó de todo lo que ha pasado en estos 11 años por acá, fue cuando vino a ser El Hombre de la Mancha Pepe Cibrián, porque era encontrarme con Pepe, él protagonizando El Hombre de la Mancha, yo dirigiendo el teatro, y era como, aparte hay historias de familia detrás, mi papá con su papá, mi abuelo con su abuelo, qué sé yo, etcétera. Entonces era como que la vida nos había juntado en un momento determinado. Cuando muere papá, a la semana yo estaba trabajando de asistente de dirección de Pepe. Años después, muchos años después, el protagonista, yo manejando el teatro. La verdad que me emocionaba mucho. De todo como emoción, digamos. El resto es oficio. Me puede gustar más, me puede haber encantado tener a Serrat, me puede haber encantado, todo, porque muchos me han gustado, por suerte. No he tenido a Silvio Rodríguez, me hubiera encantado, Rolling Stone me hubiera encantado, pero bueno, no son para mí. No es fácil, pero trato de que sea un precio lógico, aunque a veces es caro, pero que sea lógico para el espectáculo que viene. Hoy día se ha puesto todo muy difícil, sobre todo por el traslado, trasladar compañías es caro, entonces los precios van subiendo, pero trato de que sea accesible. Evidentemente, uno en esa mezcla de espectáculos va buscando que algunos sean más posibles para unos que para otros, qué sé yo. Pero hay que trabajar mucho eso siempre. Y eso, que sea accesible el teatro es fundamental. Y no equivocarse con la selección, no hacer trabajo de élite, hay que hacer trabajo de masas. ¿Eso qué significa? Es que hay que abusar mucho el olfato, decir, este espectáculo va a funcionar, esto va a gustar, no tener prejuicios en la selección. Yo creo que la primera vez que abrí las puertas del teatro para, no sé, para Agostini, para los chicos, para la Conga, qué sé yo, en algún momento hubo una crítica solapada. ¿Cómo van a ir al teatro? Sí, van al teatro como se lo abrió también el mundo. Bueno, no era costumbre acá. Y me parece que de esa manera es mucho más que no abrirle a los artistas, es no abrirle a un público que merece disfrutar a sus artistas con el mejor sonido, con la mayor comodidad. Sentado. Claro, que no disfrutando. van. Agostini tiene 30 años de trayectoria. ¿Te imaginas que mucho público de Daniel no va a un club porque ya no tiene ganas de ir a bailar? Bueno, ¿me entendés? Entonces, ese público viene a verlo acá y llena. Cada vez que viene, llena. Ergo, tiene un público que lo acompaña. Y ese público merece el respeto sobre todo de un teatro oficial. Nosotros tenemos un acuerdo con una tarjeta local que hoy día está dando 4 cuotas sin interés y eso es importante. Y el resto, bueno, nada, cada banco tiene su acuerdo con los clientes y entonces hay diferentes posibilidades, pero sí, eso facilita mucho. Y en eso también, fíjate, nosotros hemos acostumbrado mucho al público a vender con mucha anticipación. Sí. Mucha anticipación, no se usaba eso en la plaza y lo hemos hecho en función de la cantidad de espectáculos que traemos y del tipo de espectáculos, ¿no? Y de los costos. Entonces, si vos sabés que a fin de año tenés a tal artista, podés tomar el recaudo y financiás, entonces no te sorprendo y lo hago posible. Me parece que eso ha sido también importante, todo esto, ¿no? Creo que hemos abierto una puertita para Tucumán importante, que creo que sorprendió aún a quienes me habían propuesto ser director,
porque no estaba en los planes de hacer algo como lo que hicimos, y que me recuerden los compañeros con cariño, como yo los recuerdo a ellos, qué sé yo. Pero nada, a ver, haber dejado un aporte para Tucumán, una manera de Y vos no encarar sos la cultura tucumano. que no, Y vos no sos tucumano. No, yo soy de Temperley, pero tengo hijos tucumanos. Entonces Claro. uno quiere dejarlo mejor, ¿no? Entonces en el momento, ya en los finales, porque uno también está terminando una carrera, querés dejar eso, un buen recuerdo con un buen laburo, y que quede la obra. Gracias, muchas gracias. Hasta acá llegamos con las mangas del chaleco de esta semana. En 7 días, en una semana, nos encontramos en la misma pantalla y también en nuestro canal de YouTube, Las Mangas del Chaleco Tucumán. Asignate la campanita, déjanos un comentario y nosotros gustosos de poder comunicarnos con ustedes. Gracias a la gente de Charlotte que brinda la indumentaria sábado a sábado. Gracias a todo el equipo de Las Mangas que estuvo de provincia en provincia, y vamos a seguir así, rotando, cambiando y mostrándote distintas entrevistas para que saques tu propio criterio. Gracias, señores, un placer. Hasta entonces.